Ese avivamiento ha restaurado hogares, ha salvado familias. Y hermano amado, y yo soy parte de ese avivamiento glorioso que en un principio marcó esta casa Guerrero en Acción Misión 1. ¿Cuánto está agradecido de eso, hermano? Yo me encuentro muy agradecido de eso, de ser parte de esa bendición, de ser parte de esta familia de la fe. Amén. Gracias a este ministerio por el amor y el cariño con que todavía nos reciben. Hermano, vamos a la palabra. Algunos de ustedes ya me conocen, soy su hermano en Cristo, Forana Domirán Herrera, venimos de la iglesia del Paraíso Central. Me acompaña alguno de mis hijos, está mi hermano Manuel Ontivero del Alto Apure, está mi hermano Daniel Peña allá en la intercesión, por allá está mi hermano Jaime González allá está mi hermano Argenis, director y predicador también de la palabra, y también nos acompaña de la iglesia Jesucristo el Señor, nuestro hermano Douglas Arias está con nosotros. Tenemos una amistad de hace bastantes años, hermano, y yo me gozo de lo que Dios ha puesto en el corazón de la hermana Reina en hacer esto. Y cuando yo agarré esta bandera, el Señor me trajo a memoria lo que Él hizo para redimir nuestros pecados, que fue derramar esa sangre, que a través de su sangre tenemos redención, tenemos perdón de pecado. Cuando nosotros sentimos una fuerza contraria, lo primero que decimos es: la sangre de Cristo tiene poder. Y hay poder en esa sangre, pero el poder fundamental, esencial, y el propósito por el cual se derramó esa sangre es para redención. Diga el que está al lado suyo: la sangre de Cristo sirve para redención, sirve para tu perdón, sirve para tu santificación. Amén. Hermanos amados, quiero por favor que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 4. Evangelio según San Mateo capítulo 4. Y vamos a leer el verso 23, 24 y 25. Evangelio según San Mateo capítulo número 4, versículos 23, 24 y 25. Y vamos a hacerlo con la bendición que nos da el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos. Yo creo que tiene mucho abajo, por eso suena así. Los afligidos, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Diga conmigo el último verso: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Gloria a Jesús. Puede sentarse. Gracias te damos, Señor. Rogamos que añada bendición a este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Da un aplauso más al Señor y gloria a Dios que te oiga. Vamos a hacerlo fuerte. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estamos acá en la iglesia? Aleluya. Qué bendición. Como les decía, amados hermanos, yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás, en una ocasión,
obligué a mi padre a que viniésemos acá. Yo recuerdo que mi papá agarró un dinero que tenía, pagamos un taxi y como pudimos llegamos hasta aquí, porque mi corazón ardía por la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Yo recuerdo que a pesar de que no había tanta gente que predicara elocuentemente, con esa vehemencia, con esa elocuencia, con esa sabiduría, el Señor hacía y todavía hace maravillas aquí en medio de nosotros. Porque Él sigue siendo el mismo. Hace tiempo atrás este lugar lo que tenía era un techo casi podrido, sostenido por unas columnas de madera. Hoy en día ustedes pueden tener una casa, quizás no la mejor, pero puede cubrirnos de las tempestades venideras. Y le damos gracias a Dios por eso. Porque en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá el Señor. Y la Escritura dice que si no somos fieles en lo poco, mucho menos cuando Dios nos coloque donde hay mucho. Entonces Dios quiere que sigamos siendo fieles a pesar de este calor que estamos aquí soportando, a pesar de la fatiga y el cansancio del trabajo. Estamos aquí todavía expectantes de lo que Dios va a hacer. Y mientras mi hermana estaba hablando estas lenguas, yo pude entender por el Espíritu Santo lo que el Señor hablaba a través de ellas. Y pude entender que el Señor decía: ahora es que voy a hacer maravillas en medio de este mi pueblo. Ahora es que va a hacer cosas portentosas. Ahora es que Dios va a hacer cosas maravillosas. Ahora es que Dios va a hacer maravillas sin número. Ahora es que Dios va a seguir haciendo milagros. Y quizás ahora somos pocos aquí, pero cuando Dios entregó la victoria a su pueblo en los tiempos de Gedeón, no necesitó los miles que se presentaron en orden de batalla. Solamente con 300 el Señor despachó a un campamento que eran como la arena del mar de los enemigos, y le dio la victoria a ese pueblo. Así Dios va a entregarnos victorias no solamente esta noche, sino en los meses que vienen, en los años que vienen, porque iremos de poder en poder hasta ver a Dios en Sion. Levante esas manos y lo ve. Y este ambiente de victorias, de desafíos, de batalla, estos escenarios de persecuciones, de guerra, de amenazas, lo vivió nuestro Señor Jesucristo. Desde que el Señor Jesucristo, antes de nacer, vivió amenazas, vivió persecuciones. Herodes quería matarlo, desquitándose por la burla de los magos, mandó a matar a muchos de los pequeños que estaban en casa para que se cumpliese lo dicho por los profetas. ¿Cuántos alaban al Señor? La palabra dice que él iba creciendo. Murió Herodes y volvieron. Aleluya. Y seguía creciendo el Señor. Cuando era adolescente, se fue a las sinagogas a predicar y hablaba palabras sabias de parte del Espíritu de Jehová su Padre, y la gente se quedaba admirada. Pero a otros les parecía extraño, a otros no les parecía que un pequeño iba a hablar con una sabiduría y una autoridad tan grande. Aún sus padres se sorprendían porque se iba de su casa, porque él prefería atender los negocios de su padre antes que cualquier cosa terrenal que podía ofrecerle a su familia o el sistema de aquel entonces. ¿Cuántos alaban al Señor?
Le doy la gloria a Dios por cada uno de ustedes. Quizás algunos corazones que están acá están todavía por allá en el problema. Quizás algunas mentes están por allá, pero ruego que el Señor le haga aterrizar aquí. En el nombre de Jesús. Para que su visita no haya sido en vano, sino que su alma pueda ser edificada con esta palabra. El Señor siguió avanzando. La Biblia declara que llegó hasta donde estaba Juan el Bautista, un gran profeta de Dios, el cual no se habla mucho en este tiempo. Vestía en una condición humilde y su comida era bastante peculiar, era muy extraña. Vestía de pieles de camello, comía langostas y miel silvestre, pero decía irse a los desiertos y llegaba a las aguas del Jordán a bautizar para perdón de los pecados. Y este hombre, que era la voz que clamaba en el desierto, decía de sí mismo que él era esa voz, pero también era el representante y el encargado de preparar el camino de ese Mesías perseguido, de ese Mesías que desde que nació estaba en apuros, pero Jehová estaba con él. Y se levantó Juan para predicarle a esas multitudes que se acercaban y decían: viene uno detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de desatar. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. La Biblia dice que Jesús se presenta. Enseguida Juan se rehúsa para bautizarlo. Y el Señor le dijo: no, conviene que así cumplamos toda justicia. Enseguida se bautizó, el Espíritu Santo visiblemente descendió. Ustedes saben la historia. Lo más curioso es que una vez se bautizó, fue llevado por el Espíritu al desierto, y ahí estaba la fiera, ahí estaba el calor, ahí estaba la arena, ahí estaban toda clase de amenazas de la naturaleza, y encima de eso también se presentó Satanás. ¿Cuántos alaban ahora? Hermano, el diablo no dejaba al Señor en paz, pero el Señor sabía cómo defenderse. ¿Cuántos alaban a Dios? Y como Él supo cómo defenderse, también nos ha enseñado a nosotros cómo defendernos. Díganle al que está al lado suyo: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Usted se ha encontrado gente que usa estos escenarios para defenderse a sí mismo y para atacar a otras personas. Usted ha visto gente creyente, religioso, hermanos amados, con un corazón enfermo, contaminado por el rechazo y por la arrogancia o la altivez, atacando a su propio pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros hemos entendido, amados hermanos, como dice Efesios 6, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es contra nuestros hermanos, sino con el mismo diablo, quien está usando al que se deja, al que no está velando. ¿Cuántos alaban al Rey? El Señor entendió que era el mismo diablo detrás de Herodes. El Señor entendió que era el mismo diablo detrás de los fariseos. Juan 8:44 le dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre hacéis. El Señor entendió, amados hermanos, que no era Pedro, era el diablo a través de él. Por eso lo reprendió, diciéndole: apártate de mí, Satanás. El Señor entendió que era el diablo detrás de los escribas, detrás de Anás y Caifás, y detrás de Poncio Pilato era el mismo Satanás, pero no pudo detener su destino glorioso, que fue derramar la sangre para redención. Aleluya. Yo quiero pedirle en el nombre de Jesús que toda conversación innecesaria termine y todo movimiento innecesario termine. Quiero pedirle. Y sigue diciendo la Escritura que luego que Satanás le dejó por un tiempo, se levantó para predicar. La palabra dice que dejó
Nazaret y se vino a Galilea. Dice la Biblia que entró entonces a Capernaum y entró a esa ciudad marítima, a ese pueblo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar. El pueblo sentado en sombra de muerte vio gran luz, y los que estaban en tinieblas, luz les resplandeció. ¿Cuántos alaban al Rey? Hermano amado, nosotros somos como ese diamante bruto, recién escudriñado. Nosotros somos como ese oro que todavía no se ha refinado. Luego que pasamos las tempestades más grandes, lo que nos espera es el brillo, lo que nos espera es iluminar. Nosotros somos luminares en este mundo. Así como Cristo lo fue. ¿Cuántos alaban a Dios? Los asentados en región de sombra de muerte. Yo no sé si usted ha escuchado esta palabra. Yo he estado escuchando muchas palabras por las redes sociales, por los medios de comunicación. Vienen peste, vienen plagas, viene persecución, viene devastación, vienen desastres de la naturaleza. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Eso es cumplimiento de la palabra, pero en mí no se cumple esa palabra. Lo que se cumple en mí es que así como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así Jehová está alrededor de mí, de ese pueblo. Él es mi Salvador, Él es mi fortaleza en las tribulaciones. Lo que estamos escuchando es palabra de muerte por ahí. Y otras personas por muchas veces se detienen a declarar palabras de muerte y a declarar palabras de juicio, pero todavía vemos personas que la luz de Cristo nos ha levantado para hablar de vida a la gente, para declarar palabras de esperanza todavía en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor que Isaías profetizó acerca de él, diciendo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a vendar los quebrantados de corazón, a los afligidos de Sión. Se le dé óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en vez de espíritu angustiado. Que los oprimidos por el diablo se les dé libertad, los presos apertura de la cárcel. Ese es el mensaje de esta iglesia. Ese es el mensaje de los hijos de Dios. Ese es el mensaje de los que alumbran, porque nosotros somos la verdadera luz del mundo. Aleluya. Los fariseos en aquel entonces lo que hacían era dictar leyes y leyes que ellos mismos no podían cumplir. Como decimos nosotros en el llano, ni lavaban ni presta la batea, ni entraban ellos ni dejaban entrar. Por eso es que el Señor les decía, y Juan Bautista también le dijo: generación de víbora, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y usted sabe lo que hacen las culebras. Hacen dos cosas cuando están amenazadas: o se van o atacan. ¿Cuántos alaban? Y así ha sido mucha gente. Atacan y después se van, pero aquí hemos permanecido los que Dios nos ha añadido. ¿Cuántos alaban? En la iglesia primitiva permanecían los que Dios añadía. Levanta la mano si estás añadidura de Dios. No queremos añadiduras del diablo aquí. El Salmo 1 dice que no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Alégrate, pueblo que ha permanecido. Alégrate, hermana, hermano, porque tú eres en el ayuda de Dios. ¡Aleluya! Se cumplió. La luz resplandeció en medio de la oscuridad. Porque dice la palabra que la luz en medio de las tinieblas prevalece. Y las tinieblas no prevalecieron contra él. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Pero dice la palabra que luego que él ayunó, también escogió a sus discípulos, los llamó uno por uno, fue buscándolos. ¿Cuántos alaban? Fue buscándolos uno a uno.
llamándolos desde su profesión, llamándolos desde su ocupación, llamándolos desde donde estaban. Eran gente ocupada, eran gente preparada. Algunos eran publicanos, otros eran pescadores, otros estaban en otras posiciones, otros estaban ociosos sin hacer nada. Pero Dios te llamó a pesar de tu profesión, a pesar de tus estudios, a pesar de tu nivel académico, para que sirvas al Dios de la gloria. No importando si usted es el más prominente doctor o el más humilde bedel de una institución escolar. No importando si usted tiene una posición en una empresa o si quizás tiene un carrucha de esas grandes para recoger basura por la calle. No importando lo que le importa a Dios, que usted se disponga para Él. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ese espíritu que descendió sobre Cristo, ese espíritu que descendió sobre Cristo está sobre la iglesia. El libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, diga conmigo con su mano en alto: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Juan Pablo, en Barinas, en toda Venezuela y hasta lo último de la tierra. Somos testigos del poder de Dios. Hermano amado, a mí no me da tiempo de averiguar la vida suya ni de nadie más. A mí no me da tiempo de andar averiguando los problemas de la gente. Eso ya quedó bajo la sangre de Cristo. Lo que usted fue, eso fue. Lo que pasó, eso quedó atrás. Ahora proseguimos a Cristo, al blanco, al premio del supremo llamamiento. ¿Cuántos alaban la gloria de nuestro Dios? Y no se nos importa lo que queda adelante. Recordamos lo bueno de lo que pasó ayer con esta maravillosa congregación. Yo recuerdo lo maravilloso que Dios ha sido en el pasado para con esta congregación. Pero así como nuevas son las misericordias de Él, así Dios va a hacer cosas nuevas. ¿Cuántos alaban a Dios? De hecho, la Biblia dice en el libro del profeta Ageo que de Él es el oro y la plata, y la gloria postrera de la casa sería mayor que la primera. Si yo veía aquí bautismo en el Espíritu Santo, veía sanidad, veía liberación, ahora ¿qué será lo que Dios va a hacer? De aquí a unos días que vienen, de aquí a unos meses, de aquí a unos años, de lo que Dios va a hacer. Enseguida se levantó el Señor, no a perder el tiempo, sino a predicar la palabra de Dios. Y dice la Biblia que su fama se difundió por toda Siria. ¿Cuántos alaban a Dios? Y le traían a Él cuanto enfermo había, lunáticos había, desahuciados había, paralíticos había. Grandes multitudes seguían al Maestro. Dice la Escritura que Él, viendo la multitud, tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Una de las historias que más me agrada es la historia del hijo de la viuda de Naín recién muerto. Dice la Biblia que una multitud venía tras Jesús y otra venía de allá para acá. Porque su fama se extendía, y se extendía, y se extendía. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Qué maravilloso es cuando nosotros entendemos que al que debemos levantar es a Cristo, que al que debemos exaltar es a Cristo, al que debemos anunciar es a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Ay, poder! ¡Qué maravilloso! Es cuando no perdemos el tiempo hablando de otras cosas, sino hablando de nuestro Señor. Él dijo: ocupaos mientras Él viene, ocupaos mientras Él regresa. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? No es tiempo para estar ocioso hablando del prójimo, no es tiempo para estar ocioso hablando de otros ministerios, es tiempo de hablar de Cristo, es tiempo de hablar de Él, porque Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él no cambia. Todos. El ministerio
Señor Jesús fue un ministerio sanador. Fue un ministerio de milagros. Fue un ministerio marcado por liberaciones grandes. Cosas poderosas sucedían cuando Cristo predicaba. Cuando el Señor comisionó a los 70, aleluya, Él les dijo: vayan por los campos, vayan por los pueblos, y cuando entren en ese lugar, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, echen fuera a los demonios. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? El poder de la iglesia. Usted sabe lo que es el poder de un embajador de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5. Usted sabe lo que es el poder de un representante de Dios aquí en Jerusalén. Usted sabe el poder que Dios le ha dado a usted y lo que tiene encima. Usted sabe la virtud que tiene adentro de su ser. No es cualquier cosa. Es el poder de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Se difundió su fama por toda Siria. Quiero decir, hermano, que desde que tengo 17 años estoy predicando la palabra. Y esta palabra la he estado viviendo desde que yo predico el Evangelio. Yo llevo ya 1 año pastoreando. Ya voy para 2 años, si es la voluntad del Señor. Y yo recuerdo que antes de pastorear me fui a una montaña a orar y a ayunar. Y en ese lugar yo recuerdo que antes de subir a aquella montaña había ido al Saime. Había ido a las oficinas, hermanos, de migración y cuanta cosa. Y yo recuerdo que en ese lugar, hermano amado, recuerdo que en ese lugar, estando allá arriba, mi pasaporte estaba tramitándose. Si puede darle ahí. Y cuando llegué a esa montaña a orar, Dios me dio una palabra que me confrontó. Y el Señor me dijo a mí: tú no te vas a ir todavía. Yo era llamado a ser misionero en la Guyana inglesa. Me iba a ir con unos pastores. Y yo contento le dije: mamá, prepara la maleta, ya estoy preparando mi pasaporte. Y cuando llego allá, el Señor me dice: tú no te vas a ir todavía. Yo pensaba que cuando yo era un viejito de 50, 60, 70 años era que yo iba a pastorear. ¡Santo! Alabado sea Dios. Hermano, y no fue así. Cuando fui al sitio donde luego teníamos que partir a Caracas, hermano, cayó el COVID-19. Pero ya Dios me lo había dicho: tú primero vas a pasar. Y luego, ¿cuántos alaban? Llegué a la casa, por cierto, estaba mi hermano Douglas Arias allá. Cuando llegué a la casa todo triste, casi llorando, ellos se reían, pero yo estaba casi llorando, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? El Señor Jesucristo vivió, caminó en esta tierra para cumplir la voluntad de Dios, de su Padre. Él estando orando en el monte de Getsemaní, le dijo a los discípulos: quédense aquí y ven, o sea que entren en tentación. Y dice que empezó a sudar y sus sudor eran como grandes gotas de sangre y su alma estaba angustiada hasta la muerte. Y él le dijo esta palabra: Señor, si es necesario pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Esa cruz la hemos cargado nosotros, los que hemos decidido honrar a Dios por encima de lo que sea. Esa cruz la decidimos cargar y en ella nosotros estamos y en ella nos gloriamos. Me sorprende la palabra que está en el apóstol San Pablo, lo dijo a los romanos, que en Cristo estamos como muertos todo el tiempo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y dijo al apóstol a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban aquí? Hermano, el que quiera vivir justamente padecerá persecución.
y el Señor lo vivió. En una oportunidad Cristo estaba predicando en un lugar y se le acercaban algunos representantes para decirle: mire, manda a decir al rey que se vaya. Y el Señor le dijo, así de sencillo: dígale a esa zorra que en 3 días terminó mi obra. Esa es la actitud de un hijo de Dios, determinado, enfocado en Cristo, enfocado en la voluntad del Padre. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, los creyentes de este lugar y de todos los lugares donde hemos venido, que nos enfoquemos en hacer la voluntad de Dios, para que entonces el cielo descienda a la tierra. Ustedes saben por qué Cristo predicaba y se sanaba a los enfermos. La Biblia dice que Juan cayó preso. Oyó el Señor que Juan estuvo preso y entonces empezó a predicar. La Biblia dice que en medio de esa aflicción Juan manda a preguntarle que si él era el Cristo, el Mesías que estaban esperando. Y el Señor le dijo esta palabra: digan conmigo, los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, y a los pobres, 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 y a los pobres les es anunciado el evangelio del reino. ¿Usted sabe por qué hay gente que Dios ha prosperado aquí en esta casa y se han ido? ¿Cuántos alaban a Dios? Yo aquí en esta casa, yo lo he visto en mi casa y lo vemos en toda la iglesia en general de Cristo. Alguien quería seguir a Cristo y le dijo: mire, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido. El hijo del hombre no tiene donde recordar su cabeza. Un joven rico quería seguir al Señor, y el Señor, cuando le mencionó lo del dinero, el hombre se fue, perdió su alma. Y los discípulos le dijeron: Señor, difícil es seguirte, de verdad. Nosotros le hemos dejado todo. Y el Señor le dijo: de cierto, ustedes tendrán recompensa aquí y la tendrán allá. Mientras nosotros nos mantengamos enfocados en el Señor, nada nos hará falta. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta de ningún bien. Alaban al Rey. En una oportunidad de mi vida yo nunca pensé cometer un error que cometí, me costó lágrimas eso. Y cuando caí en eso, yo recuerdo, amados hermanos, que cayó una ruina económica a mi vida.